buenos días. Muchas gracias por asistir a esta conferencia de Emilio de la Cerda, a quien todos ustedes seguramente conocen muy bien. Yo igual lo voy a presentar. Le agradezco a Emilio su tiempo, que ahora es muy escaso en estas épocas en que Emilio hace clases y está con altas responsabilidades en la Universidad Católica, pero veíamos necesario que en el ámbito del mes del patrimonio en Santiago y en Chile entero, tuviéramos este ciclo de 3 charlas, 2 charlas y un conversatorio en torno al tema del patrimonio, y hoy día vamos a hablar concretamente con Emilio de por qué es tan importante que tengamos una nueva ley de patrimonio cultural en Chile. Emilio de la Cerda, como ustedes saben, es arquitecto y magíster de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue socio de la oficina Auer Arquitectos desde el 2006 hasta el 2018. Entre 2011 y 2014 ejerció como secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile. Entre 2014 y 2018 se desempeñó como director de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre marzo de 2018 y marzo de 2022, que este fue su momento estrella, creo yo, porque por Dios que ayudó y empujó a que esta ley, como nunca había pasado en 50 años, fue aprobada por la Cámara de Diputados. Ejerce como subsecretario del Patrimonio Cultural en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y además presidió el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile. Actualmente se desempeña como director de núcleo de colecciones de la Universidad Católica, académico UC y académico y arquitecto ejerciendo independientemente su profesión también. Bienvenido, Emilio, te doy la palabra. Tienes entre 45 minutos y 1 hora para exponer y creo que te vas a acompañar de un PowerPoint para ir presentando, y al final, si alguien quiere hacer alguna pregunta, las haremos ordenadamente. Háganlas por el chat para que Valentina las vaya recibiendo, y aquí las vamos a ir seleccionando para que Emilio las conteste. Adelante, Emilio. Bueno, muchas gracias, Ips, y gracias, Lucía, a la Valentina, a todo el equipo de la OAI, a todos los que se conectaron hoy día a esta conversación acerca de la urgencia de la Ley de Patrimonio Cultural. Parto destacando que siempre la OA, dentro de otras agrupaciones, pero aquí estamos con la OA, ha sido muy impulsora de los cambios que se requieren en la normativa de patrimonio cultural en Chile, y entiendo también que esta conversación tiene que ver con esa voluntad, con esa agenda. A ver, yo tengo una presentación que voy a compartir, una presentación que tiene los logos y está armada para presentarse a la Cámara de Diputados en su momento. Fue la presentación final de indicación sustitutiva de la ley que se aprobó en marzo de 2022 por la Cámara de Diputados, y lo voy a ocupar solo por algunos temas de ayuda, memoria o de acompañamiento a algunas cosas. Las voy a proyectar ahora y las vamos a ir sacando y poniendo, digamos. Y ahí está. A ver, solo como datos que se cargue, ahí está, de contexto. ¿Por qué es urgente ley de patrimonio? Como decíamos antes, aquí tenemos algunos ejemplos. La indefensión del patrimonio aparece en el diario, el incendio que se da en la Casa Italia de Viña después de su declaratoria. El incendio que destruye antes de que se pudiera declarar la iglesia de San Francisco de Ancud, parte de la escuela Chilota. Esta no es una de las 16 iglesias UNESCO, pero se incendió en parte, no en el contexto del estallido social, pero fue en ese tiempo, digamos, en ese periodo. Algunas de estas son inmuebles de conservación histórica. La casa Ebel en Puerto Montt, esta es una casa que tiene protección local, esta no es monumento nacional, pero así a la derecha está como se declaró la ficha de la casa, y así está, o estaba hace un par de años a la izquierda, con las ventanas la están relatando en Facebook, de hecho, sin ningún nivel de protección ese inmueble. El caso, vi varios amigos, amigas de Valparaíso, La Paz, Undurraga entre ellos,
con la caída, el desplome de la fachada del Bar Inglés en el límite de la zona típica, sitio patrimonio mundial UNESCO Valparaíso, en este caso por deterioro acumulado en la estructura, temas que pasan todo el tiempo en Chile, remates de piezas de patrimonio chileno en casa de subasta internacional. Si bien Chile ha suscrito la Convención de Tráfico Ilícito de UNESCO, parte de lo que Chile no tiene hoy día son inventarios completos de ese patrimonio cultural, por lo tanto no puede reclamar de manera adecuada este tipo de subastas a nivel internacional porque no sabe el país lo que tiene hoy día puertas adentro. Entonces lo que tenemos hoy día nosotros en el país, como aparece acá, es un marco legal en patrimonio obsoleto. Recordemos que la Ley de Monumentos Nacionales, que es una ley del año 70, está basada en un decreto de 1925, y en gran medida la legislación que nos rige hoy día en patrimonio cultural en Chile es ese decreto del año 25. Para que ustedes lo vean bien, digamos, en la Ley de Monumentos es una actualización al decreto del 25, que recoge todas las categorías del 25, los sistemas de fiscalización del 25 y el sistema de gobernanza del 25. O sea, el año 25 se crea el Consejo de Monumentos Nacionales como un órgano colegiado mixto entre entidades de sociedad civil y académicas y algunas del Estado. Y dentro del Estado hay algunas que son de corte más político y otras que son de corte más técnico, si se quiere. Se establece un sistema de protección más bien legal y no efectiva. No hay gestión, no hay recursos, no hay manejo, salvo cosas muy puntuales como la exención del pago del impuesto territorial en los monumentos históricos que no tienen fines comerciales, ¿ya? Que son las iglesias y algunos otros pocos más. O sea, es muy, muy acotado lo que puede hacer con eso. Y las categorías del 25 son las de monumento arqueológico, monumento público y monumento histórico. Y esas del 70 se complementan con la zona típica y pintoresca como una figura de protección de entornos de monumentos nacionales, y el santuario de la naturaleza, que es bien interesante porque incorpora la mirada del patrimonio natural, que de hecho la Convención de UNESCO también la tiene, en el 72 la Convención de UNESCO es natural y cultural, y Chile lo tiene en su ley del 70. Son dos super incorporaciones del 70, aparte de una actualización que hace la ley de los consejeros, de la composición del Consejo de Monumentos, ¿ya? Por ejemplo, se incorpora el Colegio de Arquitectos el año 70. Antes había un arquitecto, había dos arquitectos en el decreto del 25, pero no estaban los órganos colegiados. Así pasó también con la Sociedad Chilena de Arqueología y otros más. Y hay otras entidades que ya existían en el 25, que siguen hoy día teniendo poder de decisión en el Consejo de Monumentos, como la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, por ejemplo. Entonces, hay una obsolescencia evidente en el marco normativo que tenemos. Luego tenemos esto que aparece ahí, que es el foco monumental. Nuestra ley está basada en la idea del monumento nacional, y esa lógica, si bien ha sido súper importante en el manejo del patrimonio en el mundo, ha evolucionado muchísimo en el último tiempo, incluso en los marcos internacionales que Chile ha ratificado. Toda la noción de paisajes culturales, de itinerarios culturales, de sitios de memoria, de patrimonio cultural inmaterial, entre otras dimensiones del patrimonio más complejo, no están hoy día recogidas en la ley o en una visión que es monumentalista que tiene la ley chilena hasta el día de hoy. El centralismo en la toma de decisiones, evidente, o sea, el Consejo de Monumentos Nacionales desde el 25 hasta hoy día es un órgano centralizado que funciona desde Santiago y que tiene poder de veto y de decisión para todo lo que pasa en el patrimonio en Chile. Y eso tiene un nivel de conflicto altísimo, o sea, cualquier intervención en un bien protegido que se quiera hacer en cualquier lugar de Chile, en Punta Arenas, en Rapa Nui, en Arica, sea sitio arqueológico, sea monumento público, monumento histórico, intervención en zona típica, pintar una fachada en zona típica, todo eso pasa por Santiago, en un órgano que sesiona 2 veces al mes y que tiene un equipo bastante reducido de equipo técnico, muy serio pero reducido, que no tiene ningún poder de decisión. Entonces el nivel de centralismo en la gobernanza es una cuestión brutal, y eso explica por qué los permisos del Consejo de Monumentos son lentos, son engorrosos, todos los que les y nos ha tocado operar en ese esquema sabemos a qué nos referimos. Ya hablaba del paradigma legalista. Nosotros tenemos una protección muy robusta en lo legal. Todos los sitios arqueológicos que se descubren en el país son propiedad del Estado por el simple Ministerio de la Ley, incluso antes de hallarse. Entonces, es muy robusta en su legalidad, pero extremadamente frágil
en las herramientas de gestión, financiamiento, armonización, coordinación, en el fondo en toda la gestión que el patrimonio requiere, investigación, ¿para qué decir? O sea, nosotros tenemos muchos bienes protegidos, pero no sabemos cómo manejarlo y no tenemos herramientas para eso. Y también, o tampoco, digamos, tenemos procedimientos, plazos, de hecho hay toda una interpretación de si opera o no para el Consejo Monumento el silencio administrativo. Ustedes saben que si un órgano del Estado puede 6 meses no responde, hay unas disposiciones para que eso pueda seguir su camino en tramitaciones legales, y en el caso del Consejo Monumento eso opera de una manera que también es muy particular. Entonces, la verdad es que tenemos un esquema completamente superado en cuanto a la protección del patrimonio en Chile, y eso es muy sabido hace años ya. Esta ley, la ley de monumentos nacionales, no es que se le haya ocurrido al gobierno anterior modificarla, y no es que este diagnóstico sea una especie de iluminación repentina. Desde que se promulga la ley en el año 70, ya muy poquito después, el año 75, había mociones para cambiar esta ley, para incorporar muchas de las cosas que se quieren ver ahora, descentralización, temas de financiamiento, y nunca se ha logrado hacer eso, salvo algunas modificaciones puntuales, pero mociones parlamentarias han habido muchísimas para cambiar la ley, y luego proyectos de ley o iniciativas para cambiarla han habido en Bachelet 1, con todo el tema del Instituto del Patrimonio, en Piñera 1, con una ley de patrimonio cultural que entró al Congreso también en su momento. Cuando se creó el Ministerio de Cultura, las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se cambió toda la estructura de funcionamiento del ministerio, pero no se tocó la ley de monumentos. Y uno puede decir, pero ¿cómo? Si teníamos en el Monumento Nacional, el tema del patrimonio, uno de los nudos ciegos de la gestión, porque cuando se hace un ministerio no se toca la ley. Bueno, por lo mismo. Porque el Consejo Monumento, entre los espacios de decisión y intereses que tiene creado, tanto internamente, como quienes participan del Consejo, como externamente, como herramienta que se ha ocupado para proteger territorios, como herramienta que también tiene una agenda, y eso es normal, de manejo político. Se ha vuelto muy complejo tocar esa ley, y por lo tanto se decidió estratégicamente no tocar la ley de monumentos cuando se hizo el ministerio entero, lo cual es increíble. Y luego entonces en Piñera 2 viene tomando toda la posta de lo que les digo de antes, que tiene diagnóstico acumulado hace décadas, cómo hacemos una ley de patrimonio cultural que complemente también la labor de este nuevo ministerio que está operando. Y ese proyecto de ley, que uno dice un ministerio, obviamente una ley de cultura, del ámbito del patrimonio, sí, ok, pero está firmada por 13 ministerios. Es una ley que no es solo una ley de cultura, es una ley que involucra al Ministerio de Obras Públicas. ¿Por qué? Pensemos en todos los conchales que se hallan cuando hacen caminos. En Chiloé, por ejemplo, hicieron el bypass de Castro, se encontraron con un conchal, está parado ahora no sé cuánto tiempo. El proyecto de borde costero de Valparaíso, del Mall Barón, también toda la estructura del muelle antiguo que se ha ido rellenando después del terremoto del año 6, etcétera, entre otros, todo lo que le ganó la línea al mar. Todos esos son sitios arqueológicos hoy día, y por lo tanto tenemos parado también o bastante comprometido ese proyecto. Y así, todo Chile ustedes lo conocen bien. El caso del sitio del Olivar en La Serena, etcétera, etcétera. Tenemos una relación con el MOP, tanto en licitaciones, como en las obras portuarias, como en las obras urbanas, los hospitales, ¿para qué decir? Tremendo ministerio. Tenemos el MOP, el MIMBU. ¿Por qué el MIMBU? Todos los temas de planificación territorial. La ley, lo voy a explicar un rato más, plantea una coordinación entre los IPT y el patrimonio cultural, lo cual es una perogrullada. Pero la verdad es que hoy día podemos tener una zona como Yungay y Brasil, barrio Yungay y Brasil, con 300 hectáreas de área urbana, 5 minutos del centro, protegidas como zona típica, y tenemos un plan regulador que puede decir una cosa completamente distinta a lo que el Consejo de Monumentos está protegiendo. Y eso no solo en Yungay, ocurre en La Serena, ocurre en todas las grandes zonas típicas y las chicas también que tiene el país. Y además ocurre que la ley de monumentos se ha empezado a ocupar hace ya bastante tiempo, diría como 20 años, como una herramienta para frenar el desarrollo de planes reguladores que se estiman, y a veces con mucha razón, muy permisivos, muy equivocados. Entonces, como cambiar un regulador es muy lento, se recurre a la ley de monumentos, se establece una limitación a la altura, a ciertas normas urbanas que son muy permisivas, y se terminan declarando barrios completos bajo la figura de patrimonio, sin consecuencia o sin coordinación o mirada integral con el instrumento de planificación territorial. Y todos conoceremos algunos casos de zonas típicas que están en esa línea, ¿cierto? Y se plantea el problema grande de cómo en un área urbana tú incorporas el patrimonio no como una limitante, sino que también como un factor más de planificación. Bueno, tenemos al Ministerio de Bienes Nacionales, que es el gran propietario de bienes en Chile, sitios arqueológicos por todos lados, bienes nacionales, Rapa Nui, para qué decir, todos los que son bienes fiscales, que tienen patrimonio, los maneja bienes nacionales,
Minería, por razones obvias, muchos de los temas de la agenda minera se topan con sitios arqueológicos en todo el territorio, especialmente en el norte, que tiene condiciones de conservación excepcionales. Economía, nosotros además tenemos unos temas de cambios de ley de economía, de propiedad industrial, ligado a patrimonio inmaterial, y así. De seguir justicia, interior. Entonces, no solo una agenda de cultura. Voy a seguir aquí. Para poder plantear ese cuerpo de ley que entró al Congreso, se generaron en su momento una serie de instancias de conversación, de mesa de trabajo, de distinta índole, que si bien siempre pueden ser más, porque uno de los puntos que ha recibido la ley es que es una ley que no ha tenido suficiente participación de la ciudadanía, pero ha tenido algunas de las que aparecen ahí proyectadas digamos, en la pantalla. Al menos 40 sesiones en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, con más de 50 entidades que fueron a proponer sus sugerencias, sus apoyos, sus descargos y sus críticas al proyecto de ley durante un año entero en el Congreso. Luego tenemos encuentros ciudadanos con la ley de patrimonio cultural, se hicieron regionalmente y algunos provincialmente, alcanzamos a tener 15 antes de la pandemia. Eso fue muy intenso durante el tiempo de preparación de la indicación sustitutiva, que es el segundo proyecto que entró al Congreso. Seminarios, encuentros, asambleas de distinta naturaleza, son del orden de 200 esas reuniones. Encuesta en línea, se da una ley de patrimonio cultural, con 483 cuestionarios recibidos completos, cerca de 3.000 comentarios, 90 preguntas, y así. No quiero latear con eso, pero la verdad, bueno, acuerdo, la Comisión de Desarrollo de Rapa Nui toma acuerdo para apoyar la ley, mesas institucionales, entre otras cosas. Lo que quiero transmitir con eso es que hubo trabajo prelegislativo y hubo trabajo legislativo en paralelo con distintas comunidades para poder incorporar esa mirada que finalmente el Congreso sanciona. Y aquí algunas imágenes de lo que ha sido ese tema. La jornada legislativa en cultura, que no lo voy a platear con esto, pero muchas instancias de conversación, elementos que hay amplio consenso en Chile respecto a la urgencia, un poco las decía antes, incorporar la visión patrimonial, el interés público del patrimonio, incorporar en la agenda de desarrollo sostenible, la mirada a las distintas comunidades, y cuando digo distintas comunidades, son las comunidades territoriales y funcionales. A veces hay visiones entre comunidades científicas, territoriales y funcionales que no necesariamente son coincidentes. Y ahí corresponde a la entidad pública probablemente decidir o tratar de proponer una agenda de bien común. ¿Se fijan? Lo ejemplifico. Si se protege un barrio para evitar que lleguen edificios en altura o que se destruya la vida de barrio, que es muy válido desde el punto de vista de los vecinos que están ahí, tú puedes decir, bueno, dependiendo del tamaño de la agenda de eso, puede ser un contrasentido respecto al desarrollo de la ciudad. ¿Cómo hacemos que nuevos vecinos, nuevas familias o usos lleguen a vivir cerca de la ciudad y evitarnos los aumentos de los precios de suelo, no tengo idea, el crecimiento extramuros de la ciudad, el aumento de las parcelas, no sé, de agrado, porque no hay posibilidades de que los centros también sean plásticos e incorporen esos usos? Bueno, cosas de esa naturaleza obviamente tienen que ver con el interés público y ver cómo se calibran en una ley adecuada. Incorporar categorías nuevas, paisajes, itinerarios culturales, entre muchas otras. Patrimonio cultural inmaterial hoy día no está protegido en Chile. Chile ratificó la Convención de UNESCO en 2003, pero no tiene figuras de protección local del patrimonio cultural inmaterial, salvo líneas programáticas. Descentralización, secretarías técnicas regionales resolutivas y medidas de gestión y financiamiento adecuadas para poder trabajar en esto. Esto, la verdad, lo planteo como los puntos que hay consenso. En esto hay muchísimo consenso a nivel de los que apoyan la ley y los que han sido críticos a la ley. Y también hay argumentaciones en contra, que yo las podría resumir de la siguiente manera. Tenemos una agenda que es de cómo se construye la ley, cuál es el nivel de participación, quién la propone, cuántas asambleas o discusiones y de quiénes son las que levantan ese proyecto de ley para entrar al Congreso, ¿ya? Yo puntualmente veo que hay algunos grupos que tienen una voluntad muy fuerte de ser ellos los que llevan la agenda de una ley así en el Congreso, ¿ya? Yo creo que es una discusión muy válida, pero es una agenda fuerte del nivel de participación de la ley. Y otra, que yo creo que es el nudo principal, tiene que ver con cómo abordar el tema de la materia indígena, de la discusión del patrimonio cultural indígena y el procedimiento para recoger esa mirada en la ley. Básicamente, si es que la ley tiene que tener o no consulta indígena y cómo se lleva adelante una consulta indígena de ese tipo.
podemos al final, si quieren, conversamos más de ese punto que yo creo que ha sido el nudo principal de la discusión de la ley. Y es un nudo que además tampoco es que haya pleno consenso, porque hay grupos de población indígena, de comunidades indígenas que han sido muy críticos a la ley, y otros grupos de población indígena que han sido muy apoyadores de la ley. Ya mencionaba algunos, el Consejo de Caciques de Huilliche, el Consejo de Loncos también, y Machi, y también está la CODEIPA, la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, que formalmente han apoyado el avance de la ley en el Parlamento. A ver, esto la verdad es que lo voy a pasar. Encuentro que no quiero detenerme tanto en el detalle, podemos verlo después, pero aquí está cómo se propone la composición del órgano. Más allá de ver el detalle, lo que está en pantalla, lo que importa aquí es poder señalar que la composición del órgano colegiado se buscó tener un equilibrio entre entidades estatales, de perfil más técnico y también de perfil de representación de algunos ministerios, y la representación de la sociedad civil o entidades que hoy día tienen opinión, cómo algunos se mantienen y otros ingresan. Y ahí es más o menos, esa es una discusión siempre muy compleja porque muchos a veces con mérito consideran que deberían estar incorporados un órgano de esta naturaleza, ¿ya? Y muchas veces la discusión se concentra en cómo se distribuye la toma de decisión. Si bien es una parte del problema, pero no es todo lo que una ley tiene que poder abarcar. A ver, ¿qué es lo que se plantea aquí? Buscar mantener el equilibrio entre representantes públicos y organizaciones gremiales, científicas y académicas. Plantear que quienes vengan desde los ministerios deben ser funcionarios de estamento profesional o directivo, es decir, que no sean, tratar de evitar una captura política de la discusión en el Consejo, en el futuro Consejo del Patrimonio Cultural, que los consejeros del sector público puedan durar más de un año de gobierno, cosa que haya una continuidad también, más allá de los cambios del sector político eventualmente, y también mantener los temas de superioridad jerárquica que tiene el Consejo Monumento en las decisiones que toma. En términos orgánicos, lo que se plantea, porque eso creo que no queda muy claro en la diapo, es mantener un Consejo de Patrimonio Nacional equilibrado, que tiene ciertas decisiones, que no tiene todas las decisiones de intervención en patrimonio, las cuales pasarían a unas secretarías técnicas regionales resolutivas, que verían toda la intervención a nivel local. Y si es que hay alguna decisión a nivel local que el titular de un proyecto considere que no es justa, que no ha tenido todos los antecedentes a la vista, etcétera, ahí sí exista la posibilidad de recurrir jerárquicamente al órgano nacional para que ese órgano pueda dirimir ya en el caso específico y no todos los casos de Chile. Entonces hay una descentralización efectiva que lo ve un cuerpo técnico en la región, y luego tenemos un órgano nacional que ve ciertos temas más estratégicos. A nivel intermedio hay un Consejo del Patrimonio Regional, que en realidad es el Consejo de la Cultura que hoy día existe, el cual se enriquece incorporando nuevas visiones sobre ese consejo. Ese consejo nosotros creemos que es una base muy adecuada porque está sancionado la ley del ministerio, tiene representación de pueblos originarios, tiene representación de electa de sociedad civil, experto en patrimonio y cultura, pero es un órgano al que se le propone incorporar nuevos ámbitos disciplinares como patrimonio inmaterial, historiador experto en patrimonio, arqueología y arquitectura experta en patrimonio cultural urbano o edilicio. Y a nivel público, incorporar a los ministerios de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que son dos socios muy importantes para la labor del Consejo. Y luego las secretarías técnicas, que tendríamos una nacional, que vería temas de orden más estratégico, más generales, lineamiento, administrar el inventario del patrimonio, etc. Y secretarías técnicas regionales, que serían el músculo fuerte, territorializado, que vería todas las intervenciones en patrimonio cultural en el país, un poco como decía antes. Excepcionalmente, se plantea en su condición de territorio especial una oficina provincial en Rapa Nui con carácter resolutivo. Y esto es bien importante, y los Rapa Nui lo plantearon así también como un requerimiento histórico, y es que hoy día, si es que, no sé, pues, en Rapa Nui, en el Parque Nacional, se quiere hacer un cerco, hacer una fundación para poner un pilar y tener un cerco, esa intervención tiene que pasar por el Consejo de Monumentos de Santiago, se puede demorar 6 meses, te fijas, hacer un cerco de un sitio.
Entonces hay un nivel de desconexión tan grande con el sitio, con la urgencia que tienen ahí, que se requiere un nivel de decisión local que la ley contempla. Reitero, se busca este equilibrio entre entidades públicas y sociedad civil, se busca que incorpore a este órgano la mirada más desde la antropología o desde el punto de vista de los cultores del patrimonio inmaterial, y también se busca tener un foco mayor sobre los sitios de patrimonio mundial. Estos temas, tanto el tema de la composición, de los equilibrios entre los consejos, de la forma en la que enfrentamos los temas de patrimonio mundial, nosotros creemos que son ámbitos que en el Congreso se pueden discutir y profundizar más. En ese sentido, nos parece que lo que aprobó la Cámara de Diputados está todavía abierto a lo que pueda decir el Senado en relación a perfeccionamientos, a cosas que le corresponde al Parlamento discutir y mejorar, calibrar, ojalá. También creemos que hay elementos de gestión y financiamiento que se pueden además fortalecer. Eso es la primera parte en términos del orgánico. Ahora quiero hablar un poco de las categorías de protección, porque la ley tiene tres ejes. El primero es este eje de la institucionalidad orgánica de toma de decisión, el segundo es todo el tema conceptual, categoría de protección, y lo tercero, que me voy a referir al final, es de la parte de gestión y financiamiento del patrimonio cultural. En la parte de las categorías, lo que se... A ver, quizás aquí, perdón, voy a salir de la pantalla y lo voy a relatar más verbalmente porque encuentro media latera esta cosa de la pantalla. Entonces, déjenme salir. Ok. A ver, si esto lo voy a describir más verbalmente. En el caso de las categorías de protección, como decía antes, nosotros tenemos los bienes monumentales que están declarados del 70 y se busca transitar hacia una visión patrimonial integral, hacia una visión del patrimonio en forma integral. Eso, en términos muy concretos, significa ponernos a tono con lo que la UNESCO ha planteado como marco doctrinario. Bien específicamente, sugiere que nosotros, en términos de los monumentos nacionales, pasarían a llamarse bienes patrimoniales. Esos bienes patrimoniales tendrían una categoría mueble y una lógica, no categoría, como una dimensión mueble y una dimensión inmueble, y dentro de las categorías tendríamos los bienes patrimoniales muebles, los inmuebles, las zonas, que son zonas patrimoniales, no con el foco en la zona típica y pintoresca, sino que más ligado a áreas de protección y desarrollo que permitan incorporar arquitectura contemporánea de calidad, no puro falso histórico, que a la vez admita que cualquier intervención que se hace en la ciudad o en la ruralidad está llamada a ser patrimonio del futuro, o sea que hay una continuidad y no solamente un área de restricción, y que se articule muy bien con los planes regulares comunales. Y luego hay una categoría un poco más de escala mayor, que son los paisajes culturales y los itinerarios culturales. Esa es uno podría decir la parte de inmuebles. Además, en la lógica inmueble se mantienen los monumentos públicos, que son los elementos conmemorativos en el espacio público, una categoría como la que tenemos hoy, si bien se calibra mejor su definición para que sean elementos conmemorativos, pero no se lista, como hace la ley hoy día, que son obeliscos, que son pirámides, o que son no sé qué, o sea, sino que se pone el foco más en su lógica de conmemoración, y se incorporan además los sitios de memoria, ya que tienen que ver con temas. En Chile los conocemos mucho por los temas de derechos humanos, pero también los sitios de memoria pueden tener que ver con hechos excepcionales que han ocurrido en un lugar y que no necesariamente son sitios que tienen que ver con derechos humanos, pero están de los dos alcances. Y luego se incorpora un título entero de la ley vinculado al patrimonio cultural e inmaterial, tanto a nivel de reconocimiento como a nivel de herramientas de gestión o de salvaguardia, más bien, para el caso del patrimonio inmaterial. Entonces, con eso tenemos una actualización bastante completa de las categorías de protección, que por un lado nos pone a tono en lo que Chile ha comprometido, pero además nos permite tratar cada tipo de patrimonio con herramientas adecuadas al bien, que eso es lo principal acá. Pensemos que en el caso de los paisajes culturales de Chile, digamos Chiloé o La Salitrera, Humberto de Santa Laura, por poner un ejemplo bien emblemático, la protección territorial que tiene ese enclave, que en el caso de las salitreras de Humberto de Santa Laura son 2.200 hectáreas, y por lo tanto incluye otras salitreras más chicas que están alrededor, todo eso está declarado como zona típica. ¿Y qué dice la zona típica en Chile?
que cualquier intervención que se haga sobre ese bien protegido requiere autorización del Consejo Monumento Nacional. Entonces imaginemos que solo para el caso de la salitrera, 2.200 hectáreas, si alguien quiere mover una fundación o un palo o arreglar un camino a, no sé, 2 kilómetros de la salitrera, va a tener que pasar por un permiso del Consejo Monumento Nacional. Entonces tú dices, bueno, eso claramente es letra muerta, esa cuestión no funciona. ¿Cuáles son los mecanismos que tenemos para que eso sí funcione? Y lo que plantea la misma UNESCO, y no es que UNESCO sea como el, digamos, la palabra que hay que seguir a todo evento, pero eso está informado también de las doctrinas que vienen de organismos como el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, entre otros, es que eso tiene mucho que ver con la planificación territorial, con un esquema que es previo y que no es solamente reactivo, mediante herramientas de gestión, mediante herramientas de planificación, lineamientos de intervención. Todas esas dimensiones se incorporan en la gestión del patrimonio asociado a cada una de las categorías que tenemos. Y luego hay una tercera pata de la ley que tiene que ver con las herramientas de gestión y financiamiento. Lo que hacemos aquí es bien radical porque en el fondo se transita de muy pocas herramientas de financiamiento, mencionaba al principio, que son básicamente en Chile la exención del pago del impuesto territorial a los monumentos históricos que no tienen fines comerciales. Ese es lo acotado que tiene. Por lo tanto, es muy marginal el impacto que puede tener en la conservación efectiva del patrimonio. Y además no hay disposiciones que obliguen a una planificación territorial o a un tema preventivo sobre ese patrimonio. Entonces la ley en lo que es gestión contempla, yo diría, tres líneas. Una es la línea del financiamiento, otra es de la fiscalización y la otra es la línea de la gestión digamos, claro, o la planificación. En cuanto al financiamiento, se proponen 4 líneas de acción. Una tiene que ver con aumentar la exención del pago de impuesto territorial a los bienes patrimoniales, inmuebles, que tengan fines comerciales, en un 50%. Eso fue lo que se logró acordar con impuestos internos. Después de una investigación bastante grande, o sea, para hacer esto hubo que hacer una pega que duró como 6 meses con impuestos internos, de poder asociar el rol de cada uno de los monumentos históricos actuales, ver cuántos recursos dejaría de ingresar al fisco si es que esa exención se extendía a ellos. Y esa cuestión fue larga. También se hizo para las zonas típicas. Bueno, después la segunda medida, que incorpora a las zonas típicas y también a las zonas de conservación histórica e inmuebles de conservación histórica de los planes regulares comunales, es una exención del pago del impuesto territorial, perdón, no, es una exención de impuesto a la renta de todos estos bienes en la medida en que se generen inversiones sobre la propiedad, ¿ya? O sea, ¿qué significa eso? Que tú haces una mejora en la propiedad y eso lo descuentas de impuestos en el ciclo de impuesto a la renta el próximo año. Y eso tiene un tope máximo que, según los cálculos que hacía impuesto interno entonces, era que si menos del 10%, del 7% de todos los roles afectos a ese beneficio hicieran uso del tope máximo, que en ese entonces eran como, hace 2 años, eran como 15 millones anuales, ¿ya? Si tú hacías una inversión de ese monto y pagabas impuesto a la renta, la podías descontar al 100% de tu ciclo de pago de impuestos, ¿ya? En el grueso de recursos que el fisco dejaba de percibir por esas 2 medidas que mencioné, el impuesto territorial e el impuesto a la renta, estábamos hablando de 22.000 millones al año que están consignados, de hecho, en el informe financiero. Eso es lo que se da de manera directa por exenciones y mejoras en estos bienes. Adicional a eso, se contempló una herramienta que es bien importante, que es la del subsidio al patrimonio cultural, que hoy día no existe. Hoy día lo que tuvimos, muchos lo recordarán después del terremoto, es que se adaptaron subsidios de vivienda para poder operar en bienes patrimoniales con este esquema del 3PF, del Programa de Mejoramiento al Patrimonio Familiar. Pero no hay subsidio específico al patrimonio. Y además los subsidios de vivienda están enfocados en el RUT del propietario y no en el rol de la propiedad. Y tampoco se podían enfocar en los espacios públicos. Entonces, trabajamos mucho en esto, en un subsidio de patrimonio cultural que está enfocado tanto en las propiedades como en los barrios. Y en los barrios lo que se planteaba era, por ejemplo, en Valparaíso, digamos, que tú pudieras tener un subsidio para mejorar muros de contención.
¿Te fijas? Entonces, a veces en Valparaíso el problema puede que no sea tanto la vivienda, que también lo es, obviamente, sino que también la infraestructura que está obsoleta. Eso pasó en el pasaje Huito en Valparaíso cuando se cayó este muro de contención y murieron personas, todos lo recordaremos en la zona del centro. Entonces hay subsidios al patrimonio cultural que están enfocados en pequeños talleres, comercio, vivienda, instalaciones, espacio público. ¿Ya? Eso, y ese subsidio se operativiza a través del MIMBU. Los llamados se hacen entre Cultura, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Lo maneja el conocimiento en subsidios que tiene el mismo y con los presupuestos mismos, lo cual es bien importante porque los presupuestos del Ministerio de Vivienda son mucho mayores que los de Cultura y eso se maneja de manera anualizada por ley de presupuesto. Entonces, la línea de tener un subsidio del patrimonio, la verdad es que de las innovaciones grandes que la ley trae. Y además se generan temas de incremento al Fondo del Patrimonio, donde se va a poder donar directamente al Fondo del Patrimonio con beneficio tributario por ley de donaciones culturales, por empresas y personas naturales. Y eso con una destinación de ese fondo, según está consignado, del 50% a la región. Eso es en términos del financiamiento. Nosotros creemos que el tema fondo se puede todavía profundizar más, ojalá en el Parlamento, pero ya nos parece que la batería de medidas de financiamiento, nunca Chile ha tenido una voluntad por inyectar ese nivel de recursos al patrimonio del país. Y eso lo dice tanto el informe financiero, que le mencionaba antes de las dos primeras medidas, como esta herramienta del subsidio. Pero además del financiamiento de los recursos del patrimonio, hay un tema que tiene que ver con la articulación y con la coordinación de instrumentos. Y ahí se plantea la generación de tener planes de manejo, planes de salvaguardia para el patrimonio inmaterial y la incorporación de las áreas patrimoniales declaradas en los instrumentos de planificación territorial. ¿Ya? Eso es mandatorio. Los planes reguladores tienen que incorporar el patrimonio cultural como norma urbana, de manera tal que dejemos de tener estas diferencias de criterio en un área protegida, donde el Consejo de Monumento estima que se pueden hacer máximo 3 pisos y el plan regulador sigue diciendo que se pueden hacer, digamos, 15. Con lo cual, ese bien patrimonial queda en un estado de abandono por mucho tiempo. El propietario dice, bueno, ¿para qué voy a hacer algo si en realidad todo mi capital está capturado, digamos? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que muy malamente ocurre, y incluso siendo delito, las propiedades misteriosamente se incendian o se desvalijan o simplemente se abandonan y terminan o tomadas o destruidas y tal. O sea, tenemos claramente un corte muy grande, una separación entre la abstracción de la norma y cómo opera la ciudad en términos más reales. Y eso no está pasando en todo el país, y hay ejemplos que son notables. Valparaíso es uno, pero no solo Valparaíso. Eso entonces lo plantea como coordinaciones. A nivel de patrimonio inmaterial, también hay herramientas que son bien innovadoras, porque uno de los grandes problemas del patrimonio inmaterial, aparte del reconocimiento de los cultores, de los saberes, de las prácticas, es cuáles son las medidas concretas que se generan para su protección. Entonces, lo que se contempla aquí, lo que trae la ley, es una modificación a la ley de propiedad industrial para que en manifestaciones de patrimonio inmaterial que estén inscritas en el inventario nacional, se les reconozca un nivel de conocimiento colectivo que no está asociado solo a una persona, sino que a un grupo, a una comunidad de cultores y cultoras, y eso tenga disposiciones de protección que son incluso penales. O sea, ¿qué se busca hacer ahí? Que una multitienda no agarre de repente la temporada, no tengo idea, otoño-invierno Quinchamalí, y que empiece a generar recursos sin haberse coordinado con los artesanos. Eso no busca que no se haga algo así, sino que busca que si se hace algún fin comercial con la artesanía, se haga con los cultores y sean ellos los primeros beneficiarios de algo así, ¿se fijan? Y eso está bastante regulado en esta norma y es una protección, la verdad, muy, muy robusta, que costó sacarla, porque se sucedió con el Ministerio de Economía, y tratar de dar derechos colectivos sobre propiedad industrial es una cuestión muy compleja que Chile no tiene. Ahí veo que apareció Pato Gros, que cacha mucho de los temas de patrimonio inmaterial y cultores, de hecho, y esta es una cuestión que es muy, muy potente, ¿ya? Y también lo trae la ley como modificación a otros cuerpos legales. Eso es lo otro, la ley esta no es una ley sola, modifica muchos otros cuerpos legales, modifica justicia por temas de fiscalización, por temas de multas y así, ley general de urbanismo y construcción, etcétera. Y la tercera línea que decía son los temas de fiscalización y penalización, ¿ya? Que saltó a la vista ahora con el caso del rayado de San Francisco, después de que lo había limpiado recién aquí en Santiago.
y que es que aparte de la zanahoria, digamos, de los recursos, de la coordinación, también tiene que haber un garrote más fuerte. Nosotros tenemos hoy día sistemas de multas que son muy bajas en Chile y que son muy difíciles de perseguir. Entonces se incorpora todo un título actualizado de delitos y penas. Primero se crea la figura delictiva del tráfico ilícito de bienes culturales, un poco para lo que les decía antes de toda la salida de arqueología y paleontología en Chile, que es brutal por las fronteras. Chile es un país que tiene mucha frontera, que tiene mucho desierto, y salen muchas cosas, a veces también salen por los puertos, digamos, pero hay tráfico ilícito de bienes culturales chilenos. Entonces se tipifica esa figura con penas mucho más elevadas, y además también se elevan las multas por daño a monumento nacional, creo que pasan de 200 UTM a 2000, o sea, un salto muy importante en términos de la pena directa. Pero además se establece una figura que a nosotros nos parece adecuada, y es que se lleva al juzgado de policía local los temas de las multas, o sea, como si fuera un parte, no al juzgado de letras, que es un proceso mucho más engorroso y menos territorializado. Y además se establece que todo el beneficio económico que una multa pueda tener va a ir en un 50% al municipio en el cual se produce el daño. Eso permite que el municipio tenga cuerpos estables de fiscalizadores financiados por este mismo daño, y que sean ellos los primeros interesados en hacer la persecución de esto y que tengan recursos para ello. Eso fue visto, de hecho, con la Asociación Chilena de Municipalidades, como muchas otras medidas de participación ciudadana, vecinal y otras cosas que se vio con ellos. Eh, a ver, ¿qué se me puede estar escapando? ¿En qué está la ley hoy día? ¿Ya? O sea, como ustedes ven, yo sé que es muy largo, es una ley compleja y es grande, es una cosa grande, digamos, lo que viene a cambiar, porque son muchos años de urgencia acumulada. Eh, Todo esto, después de discutirlo y de acordar los puntos que estamos diciendo acá, se reingresó un proyecto de ley nuevo, que es la indicación sustitutiva, el año 2021. Se discutió nuevamente en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Cultura, este proyecto. Finalmente se aprobó en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, se aprobó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y en marzo de 2022 se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley. Pasando al Senado. Y desde que pasó al Senado, se ha mantenido sin avance la ley, ¿ya? Ahí podemos conversar por qué, en parte también por las presiones de oposición a la ley, ¿no? Oposición política, además en este caso oposición a la ley, que han tenido algunos grupos, eh, que han pedido el tema de la consulta indígena principalmente, y también un esquema de participación distinto que, que el que quizás se presentó aquí, que yo les puse antes. Eh, Podemos conversar en qué está hoy día, pero lo que sí ha pasado es lo siguiente. Hay un año entero de un periodo de 4 años de gobierno que ya no se hizo nada con la ley, todavía no hay avance en el Senado, recién se está activando el tema en el Congreso. Se quiere hacer un proceso de participación nuevo de la ley. También se pretende hacer un proceso de consulta indígena a la ley. Para ingresar, no se sabe bajo qué figura, yo creo que eso está en discusión todavía. Eh, y la figura es la que se discute un poco retórica, porque uno dice, mira, esto puede ingresar como indicaciones a la ley que ya está en el Senado, o como una indicación sustitutiva. Hablar de indicación sustitutiva en este caso es un gesto, yo diría, de corte más político, porque lo que trataría de decir es que el proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados se busca reemplazar por una ley nueva, pero en estricto rigor, como hay tanto consenso en los temas que se plantearon antes, y el informe financiero también tiene las condicionantes que les dije y tal, probablemente incluso siendo indicación sustitutiva, va a ser en gran medida lo que la ley ya aprobada por la Cámara de Diputados, incorporando estas otras cosas que puedan surgir del proceso de participación, en una búsqueda más que nada de legitimidad y también como señal política del gobierno en curso, probablemente. Eso es lo que yo veo como lo que está ocurriendo en el estado de la situación. Pero entre medio ha ocurrido que esta ley ha recibido apoyos transversales también del propio Senado. Y es muy importante mencionar que hay una bancada transversal de patrimonio en el Senado, que la lidera, digamos, Alfonso Urresti, que es senador PS, Luciano Brusco, que es de Bópoli, y Rodrigo Galilea de RN. Ellos son como las caras visibles, pero hay otros más que están atrás también apoyando eso, que han planteado que esta no es una discusión que se pueda manejar en el clivaje político tradicional, que el patrimonio ya es urgente, que no da para más esta cuestión, y que tiene que avanzar, y que ellos como senadores quieren que avance la ley en el Senado. Han planteado esquemas para eso: saquemos una ley corta que con todos los consensos que hay, que son muchísimos, que en realidad no va a ser una ley corta, una ley larga, pero ley de consenso, y posterguemos los temas que tienen menos consenso. La otra es hagamos avanzar la ley completa con indicaciones y trabajando con el Ejecutivo. Ellos están viendo. Y en ese camino, de forma inédita, se creó recién, hace 3 semanas, un mes, una comisión de cultura en el Senado,
Antes Cultura estaba dependiendo de la Comisión de Educación, y ahora hay una Comisión de Cultura específicamente que tiene como agenda principal, yo diría, no única, pero muy importante, hacer avanzar la ley de patrimonio cultural, que la preside, de hecho, Alfonso Urresti, el senador PS, que ha tenido además un compromiso con el patrimonio sabido hace mucho tiempo, y me tocó conocerlo después del terremoto del 2010, en su función parlamentaria también. Y última cosa, y aquí podemos conversar todo lo que quieran, porque feliz de poder tratar dudas y comentarios de este tema que nos involucra y nos importa mucho a todos los que estamos acá. Es la pregunta por la consulta indígena, porque siempre queda esa discusión, ¿no? ¿Y por qué la ley no tuvo consulta indígena? ¿Por qué no me hicieron la consulta indígena? A ver, el tema de la consulta indígena tiene probablemente, bueno, que es, primero, la consulta indígena en Chile se desprende de la ratificación del convenio 169 de la OIT por parte del Estado de Chile, clarísimo. Para hacer operativa esa ratificación, Chile emitió un decreto el año 2013, que es un decreto del Ministerio de Desarrollo Social que establece el procedimiento de la consulta indígena en el país se ejerce. ¿Y eso cómo se hace? Que un proyecto de ley que eventualmente pudiera afectar de manera directa a poblaciones, a comunidades indígenas en Chile, debe contar con un informe, bueno, si hay afectación directa tiene que tener consulta indígena, pero para definir qué es afectación directa y qué no, hay un procedimiento en el que se envía la medida legislativa o administrativa a la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas de Desarrollo Social, y ellos emiten un informe en derecho que certifica si esa ley requiere o no consulta indígena. ¿Por qué? Porque estas cosas son opinables, o sea, uno dice, mira, estamos cambiando la carga tributaria, comunidades indígenas pueden decir nosotros eso nos afecta de manera distinta o nos afecta de manera directa. Bueno, ¿qué es ley general y qué es ley particular? ¿Qué es afectación general y qué es afectación directa y singular? Ese análisis jurídico lo realiza esta unidad, que emite un informe en derecho que va adjuntado a los proyectos que entran al Congreso para señalar que esa medida legislativa requiere o no una consulta indígena. El proyecto de ley del que estamos hablando aquí, el original, que ingresó primero el año 2019, tenía ese informe de la UCAI, ese es el acrónimo, y decía que la ley era ley general y no suscitaba afectación directa. Aquí puede ser un paréntesis. Eso no significa que el tema de patrimonio no tenga consulta indígena, porque lo que la ley dice explícitamente es que cuando hay afectación directa de una medida de excavación arqueológica o de proyecto de inversión u otra cosa, en un caso específico, ese sí tiene que tener consulta indígena si hay afectación directa. Y eso lo dice explícitamente y es una obviedad. Casi que decirlo en la ley es una redundancia respecto a lo que la norma general ya impone, pero se puso como una señal clarísima. Entonces aquí no es que la ley no tenga consulta indígena en los casos de afectación directa, es que la ley completa como norma general no la tenía según el informe jurídico. Y cuando ingresó la indicación sustitutiva a la ley, se hizo de nuevo el informe jurídico y tampoco se estimó que tenía que ingresar. Esto, algunos grupos de comunidades indígenas fueron a la Corte de Apelaciones, llevaron la queja, digamos, de que no haya existido consulta indígena, y después eso llegó a la Suprema. Y en ambas instancias se desechó ese requerimiento. Lo digo solamente para poder señalar que si bien los temas legales no es que sean absolutos, siempre hay una dimensión opinable y lo que sea, esas líneas jurídicas se hizo y se hizo de manera robusta y bastante certificada también por la judicatura. Entonces, ¿qué nos queda de esta discusión? Y que es la discusión más compleja a llevar a caso, es la discusión de corte más político, que la consulta indígena se terminó también transformando en una herramienta de justificación de corte más político para poder frenar o evitar o cuestionar el avance de la ley en el Parlamento. Y yo diría que estamos todavía un poco en eso. Entonces, siendo muy sincero, yo veo que eso es algo que hoy día el gobierno en curso tiene que asumir, porque también estableció al partir el gobierno un compromiso con que esa consulta se hiciera, y yo creo que es bueno que se haga, ¿ya? También para la legitimidad de que el proyecto pueda lograrse, su salida adelante, o que se encuentre el mecanismo que se haga, se puede hacer una consulta acotada en ciertos temas, hay que ver cómo se plantea eso, ¿ya? Pero creo que les va a resultar inevitable hacerla, digamos, para poder subsanar ese punto, que ha levantado opiniones, y también buscando que una ley como esta no es una ley de un sector ni de un periodo presidencial, una ley que tiene que ser como, de verdad, durar mucho tiempo y ser para todos Chile. Ojalá que se mejore, que se perfeccione en el tiempo cuando se promulgue, pero una ley que tiene que representarlo a todos, ¿ya? Y eso lo digo muy convencido, no es una ley que tiene una agenda política ni neoliberal ni no sé qué, o sea, una ley que trata de ponernos a tono real con el patrimonio
en Chile. Y yo creo que básicamente eso, más o menos en eso estamos en una situación que es delicada, que yo creo que los avances son inciertos. Si hay consulta indígena partiendo ahora, en general los tiempos de las consultas entre las preparaciones y las sistematizaciones como un año, podrían estar ingresando indicaciones o los resultados de esa consulta de aquí a un año más, es decir, en el segundo año de gobierno, en años municipales y después en años presidenciales, con un parlamento que al menos para el Ejecutivo actual no es que tenga mayoría en el Parlamento. Entonces la situación política actual del manejo de la ley y su avance es muy incierta, muy difícil, yo diría. Y por lo tanto, frente a esa dificultad, insistir en la transversalidad del proyecto, de la materia, digamos, insistir en que lo que está en el Senado no es piedra sagrada, sino que se tiene que perfeccionar con las discusiones que ahí se den, pero también insistir en la urgencia, en que esto tiene que salir, que el patrimonio en Chile, lo hemos visto por todos lados, no aguanta más otra década más de sectores políticos que a veces con razón, a veces con algún cierto nivel de mezquindad en discusión, no permite que la cuestión avance y que el patrimonio se destrabe de esto que llevamos décadas discutiendo. Así que eso puedo plantear como panorama general de la situación en la que estamos, tratando de también responder un poquito a la pregunta inicial de por qué es urgente una ley de patrimonio. Yo creo que con todos estos argumentos un poco uno se da cuenta de por qué realmente es tan urgente avanzar y que no es una majadería, sino que es algo que ya no aguanta más. Eso, muchas gracias por la invitación. Gracias, Emilio, por esta contundente explicación. Fíjate que nadie ha hecho ninguna pregunta por el chat porque es tan increíblemente contundente la conferencia que nos has dado que yo creo que no han quedado dudas. Solamente me gustaría a mí preguntarte, como bien dices tú, ¿por qué es urgente esta ley de patrimonio? Incluso una carta que se mandó al Mercurio precisamente para lograr que esta ley se apruebe, habiendo ya sorteado la Cámara de Diputados en una forma muy transversal y en una respuesta, en una entrevista aparte, el ministro, no sé si no entendió la carta, pero no le pareció bien lo que ahí decía esa carta con 31 firmas. Yo firmé la carta también y de hecho la carta se siguió corriendo y ya tiene 260 firmas. Queremos llevársela personalmente al ministro porque yo creo que es fácil, es fácil explicarle a él que lo que nosotros queremos es apoyarlo y ayudarlo. ¿Qué te parece a ti que, por ejemplo, me gustaría que se entendiera bien por qué es tan importante esta ley respecto al tema de la destrucción del casco histórico, los rayados de edificios? Pues yo no los llamo graffiti, sino que rayados. Una obra de arte no puede tapar otra obra de arte. A mí no me parece que eso sea una obra de arte, es un rayado. Y por lo tanto, ¿en qué ayudaría que se aprobara esta nueva ley para evitar o para por lo menos disminuir este maltrato de nuestra arquitectura y de nuestro patrimonio? A ver, sí, voy a partir primero por el comentario que haces tú de la reacción del ministro y luego por el tema de la herramienta. Yo sinceramente lo digo muy, a ver, sí, obviamente trato de hablar sinceramente, es una redundancia, pero mm, a mí no me gustó mucho la actitud de la ministra Brodsky cuando entró respecto a esta materia. Encuentro que entró de una manera muy desinformada y muy ideologizada respecto a este tema. ¿Ya? Creo que eso se notó y explica por qué hay un año entero perdido de gestión ministerial respecto a la ley. Lo digo así de abiertamente y muy seguro de lo que digo. Distinto lo veo el ministro Aguirre. ¿Ya? Nosotros nos juntamos con el ministro Aguirre, creo que es una persona que tiene mucho carrete, que es pragmático y que es una persona que quiere que la cuestión avance bien. Y también lo diría, bajo mi perspectiva, de la subsecretaria Pérez. Yo tengo una impresión como afable y buena de lo que ellos puedan hacer y ojalá que les vaya bien y que lo saquen adelante. Lo digo bien, en serio. Entonces creo que la carta, que yo también suscribí entre muchos de los que están acá y que luego se han sumado cientos de personas a esa misma carta, que pidieron abrirla, y eso me parece muy impresionante y muy bonito, claramente no es una carta para rayarle la cancha al ministro ni para criticarlo a él, menos si viene recién asumiendo. Yo diría que es todo lo contrario. Lo que busca esa carta, esa iniciativa, digamos, es decir que acá hay un grupo de apoyo transversal a esta ley. Transversal, yo diría, dentro de la gente que firmó, en su, no sé cómo llamarlo, sensibilidad política, si se quiere, pero también en su campo disciplinar, porque ahí había arquitectos, había urbanistas, pero también había eh, arqueólogos, había paleontólogos, había historiadores, había, te fijas, antropólogos. O sea, tú ves que ahí hay divisiones
y también a veces personas que representan comunidades de otros lados, o sea, no sé, qué sé yo, Sonia Jaúa habla como arqueóloga, pero también habla como representante del pueblo Rapa Nui o sensibilidad Rapa Nui en ese tema. Entonces tú dices, bueno, si tú tienes a un grupo de esa escala que está buscando decir que tenemos una transversalidad en el Senado, que hay una transversalidad de apoyo, y que está disponible para que ese ministro sienta que hay un apoyo a la gestión que él pueda realizar, yo no veo por dónde eso puede hacer una especie de rayado de cancha y crítica a la labor ministerial. Lo digo muy en serio. Yo lo veo completamente distinto. Veo que tú estás diciendo, señor, aquí está este batallón para apoyar con todo lo que usted requiera en términos argumentales, en términos del avance de esto. Para que, no sé si, porque a veces estas discusiones en el Senado o en el Parlamento son muy solitarias, ¿te fijas? Y lo que más reciben las autoridades son críticas y palos de todos lados. Es muy distinto tener un grupo de personas que han estado y que han dedicado muchos años de su vida al patrimonio de diferentes frentes que le diga que estamos para apoyar. Eso es lo que quiero decir en términos bien con la cuestión de las reacciones a esa carta. Ahora, visto el lado positivo, siempre es muy bueno que las cartas tengan reacciones, no peor una carta que pasa sin pena ni gloria en el diario. Entonces me parece bien que haya reacción y que esa reacción mueva un poquito la jaula, que ojalá sea para bien y para apoyar. Ahora, respecto al tema muy concreto de las medidas que tú preguntas, yo creo que una ley como esta, IPS, tiene medidas que son de, una vez que entre en vigencia, digamos que se promulgue, de acción inmediata y otras que son de muy largo plazo. O sea, cuando tú tienes que las multas por rayado, digamos, de patrimonio, o por destrucción de patrimonio, aumentan en 10 veces, y que esas medidas de financiamiento van a los municipios, y que los municipios entran directo a tener gestión sobre eso, ¿te fijas? O que tú vas a tener para el ciclo presupuestario del año siguiente la posibilidad de destinar vía subsidio platas para hacer llamados de patrimonio cultural en todo Chile, mediante el MIMBU, en coordinación con Cultura, o que se aumenta el Fondo del Patrimonio, o que al tiro entra en vigencia una medida que te permite descontar impuestos para financiar, para pintar, para reparar, para matar los xilófagos de las estructuras de madera en el patrimonio, y que eso tiene un beneficio directo, eso tiene una acción, te fijas, bastante inmediata. ¿Ah? Y hay otras acciones que son de carácter más largo plazo, o sea, armar un inventario del patrimonio nacional, nos podemos demorar 10 años a hacer un buen inventario, si lo hacemos bien, si nos dedicamos. Pero ese inventario, que va a ser siempre progresivo, nos va a permitir tener esa información subida en Interpol, que la va a coordinar con la PDI, y nos va a permitir que si sale una pieza, una clava mapuche, o si sale una pieza Rapa Nui, que está inventariada en Chile, que salió a la mala por la frontera por no sé dónde, y que la están subastando en Inglaterra, Chile puede levantar la bandera desde su embajada y decir, acá nosotros tenemos este inventario chileno, según dice la Convención de Tráfico Ilícito, esto tiene que volver a Chile. ¿Te fijas? Y así funciona. Y eso es de mediano plazo, digamos. Y hay otras que son de muy largo plazo, o no de muy largo plazo, pero son de largo plazo. Si es que tú incorporas en el instrumento de planificación territorial y patrimonio cultural en áreas de todo Chile, en todas las ciudades que tienen patrimonio, no solo inmueble, también arqueológico. Este tema de la planificación puede incorporarse, por ejemplo, el plan regulador de Arica, porque Arica está puesto arriba de un sitio chinchorro entero, y cada vez que hacen un hoyo parece una momia. ¿Te fijas? Eso, en ciertas zonas, digamos, sobre todo en Faltebolmor, y en la zona más estranza. Entonces tú dices, bueno, eso implica que tú puedes cambiar un regulador y en el tiempo vas a ver cómo eso va a operar, también con los temas de las zonas típicas. Entonces, yo diría, IPS, que tiene distintos grados de temporalidad, algunas inmediatas, que son muy efectivas, yo creo, y muy eh, robustas respecto a lo que tenemos hoy, y otras que son de más largo plazo. Ahora, las otras, a nivel de gestión, si tú traspasas inmediatamente todas las decisiones a la región, claramente hay que haber un desajuste inicial que hay que ver cómo se arma un rodaje adecuado para que las regiones tengan la capacidad técnica de responder a todos los requerimientos que les van a llegar encima por permiso. Pero cuando eso entre en régimen, lo que va a ocurrir es que tú vas a tener todas esas decisiones a nivel local y no tener que pasar por el embudo del Consejo de Monumento hoy día que, oye, un permiso acá se puede demorar 2 años en el Consejo de Monumento. ¿Fija? Y a veces pasa otra cosa, que el Consejo, como tiene que priorizar a las grandes inversiones o a proyectos que son muy del propio Estado, un hospital no puede esperar, no sé qué, los que terminan más perjudicados son los pequeños proyectos que no le importan, no es que no le importan a nadie, pero que terminan como muy orillados porque o no vienen con agendas públicas muy fuertes, o no son grandes inversiones para el fisco, etc. Entonces tú tienes ahí proyectos chicos que tenían muy postergados. Bueno, todo eso, Yves, yo creo que puede cambiar de manera muy radical con una promulgación de este tipo. Bueno, me parece que obviamente en vez de que la conservación del patrimonio sea una obstrucción para el desarrollo, sea fomento del desarrollo y coopere en el desarrollo de nuestras ciudades y nuestro país. Hay otra pregunta, Emilio, que
y después le voy a dar la palabra a Paz Undurraga y a Patricio Gross, que levantaron la mano para terminar. Pero Beatriz Valenzuela pregunta concretamente, y ella ha sido una gran activista en esto de la carta, porque fue la que la echó a correr para que firmaran más personas, y ya van exactamente 260 firmando. Quiere saber cómo podemos, aparte de promover esta carta y otras acciones, ¿qué otras acciones ves tú para poder apoyar y presionar y lograr de que por fin esta ley sea tramitada efectivamente en el Congreso como corresponde? Sí, bueno, mención especial también a Beatriz, que ha tenido un rol muy activo en eso y bien importante, yo creo, porque logró eh, a mucha gente que quizá se sintió interpretada por ese llamado y se han sumado de manera muy impresionante el número que tú dices, y abierto todavía a más personas. A ver, yo pensaría, te lo digo bien sinceramente, claro, que siempre una carta una puede tener como un medio de presión, sí, obvio, pero acá yo creo que esto es con la institucionalidad, o sea, mm, hoy día la discusión tiene que llevarse en el Senado y en el Parlamento, y tiene que hacerse con los parlamentarios y con el ministerio. Todo lo que nosotros podemos hacer hoy día, como desde nuestras distintas trayectorias, experiencias, ex autoridades, dirigentes gremiales, profesionales, qué sé yo, debería tratar de no arrogarse la representación de la ciudadanía, porque la ciudadanía es algo muy grande y muy diverso, y muchas veces quienes se arrogan la representación ciudadana son los que tienen más acceso directo al poder, son santiaguinos y tienen ciertas vinculaciones más directas, pero eh, la representación política, por eso pongo el foco en el Parlamento, debería tratar de calibrar, de equilibrar la de representación de personas que tienen poder de incidir directamente, como otras que vivían, no tengo idea, la fiscala de la iglesia de Caguache en Chiloé, que cuida patrimonio hace décadas, pero que no tiene ese acceso directo al poder. Yo encuentro que es muy difícil, es muy complicado cuando un grupo se arroga la representación ciudadana para sí misma, como ocurre muchas veces en estas materias, ¿ya? En patrimonio cultural hay ciertos grupos que casi que les gustaría escribir ellos la ley y decir que ellos son la ciudadanía, y en Chile la ciudadanía es mucho más compleja y son comunidades mucho más grandes. Entonces yo creo que uno tiene que ser institucional y, y no tomar esto como unas medidas de presión, sino como medidas de apoyo. Lo digo muy convencido. Y creo que lo que tú planteas de ir a ver al ministro, llevar la carta y ponerse a disposición, y que pueda ver él que esto no es una especie de asonada, ¿te fijas? Sino que es una manifestación de apoyo, me parece muy importante, muy, muy relevante. Yo creo que ese es un paso. Y lo otro es trabajar articulado, es sumar fuerza. ¿Te fijas? Es que esto no son individualidades operando, sino que es un colectivo, hay una dimensión colectiva, pues, que es la propia dimensión colectiva del patrimonio. O sea, que 260 personas firmen una carta en un par de semanas por voluntad propia, también habla de esa especie de sensación de indefensión que tenemos todos con el patrimonio cultural a lo largo de todo Chile. ¿Okay? O sea, todos sentimos que la cuestión se cae a pedazos todo el tiempo, que hay unos bienes culturales magníficos que nadie los cuida, que están destruidos, y sentimos que la pelota está parada. Entonces, cuando hay una posibilidad de sumar fuerza, nos sumamos con mucho entusiasmo. Yo creo que esa dimensión colectiva y lo institucional son dos claves quizás para poder apoyar. Y desde luego, lo último, ir al Senado. Porque una cosa es el Ejecutivo, pero hoy día la pelota está en el Parlamento. Entonces yo creo que hay que ir a ver, no sé, hablar con Durresti y con esta Comisión de Cultura Nueva, e ir para allá y poder plantear esto en el mismo tono de apoyo. Y no un apoyo ciego, no un apoyo leso, digamos, acrítico. Si la ley admite mucho perfeccionamiento, y ojalá así sea, no se trata fijar, nadie está diciendo aquí que se apruebe la misma ley que se aprobó en la Cámara de Diputados en 2022 tal cual, no. Lo que está pidiendo es que la cuestión avance y que se mejore todo lo que hay que mejorar, pero que paren de tener la pelota parada. Perfecto. Paz, te voy a pedir, Paz Undurraga, por favor, que presiones tu micrófono para que lo actives y puedas hacerle la pregunta a Emilio. Hola, hola Emilio, gracias Capaz. por la invitación, gracias por la organización. No tenía preguntas no tan contingentes a lo mejor, sino más una inquietud respecto a la firma de estos 13 ministros, que me preguntaba si acaso en esa era solo una firma o había una disposición de todos ellos de hacer los cambios normativos y legales de sus propias leyes. ¿Por qué pregunto esto? Porque
La ley, voy a nombrar dos, no crean que voy a nombrar leyes de todos los ministerios, no se preocupen. La 19.542 de modernización portuaria, que es la del año 97, que recién puso en operación los consejos de coordinación ciudad-puerto, tiene indicado le atribuye a las empresas portuarias la elaboración de sus planes maestros. Estos instrumentos no tienen ni una obligación de estar coordinados con los planes reguladores comunales. Eso. Después la Ley General de Urbanismo y Construcciones tiene un artículo, que es el 156, que le otorga facultades a los alcaldes de decretar la demolición sin más trámite de inmuebles de conservación histórica que acusan cierto nivel de riesgo, pero ignoran los alcaldes, y el caso de Valparaíso es así, puede ignorar todos los artículos anteriores, el 89, perdón, el 79 al 81, que tienen que ver con ordenar, paralizar obras o incluso las declaratorias de propiedad inhabitable o de propiedad abandonada. Entonces, bueno, y después la ley de bases del medio ambiente, perdón, la ley de bases del procedimiento de la administración del Estado, si bien tiene criterios de eficiencia, una contraloría o un ministerio puede demorarse en responder una denuncia sobre una aplicación normativa cuestionable hasta que la obra ya está construida. Pues. Entonces me pregunto si acaso hay alguna intención, hubo alguna intención de hacer toda, o sea, movilizar el instrumental completo para que finalmente los bienes, la preexistencia, se maneje de una manera más integral en Chile, porque lo que siento es que, claro, finalmente puede haber una ley muy robusta, pero hay tantas decisiones que van a influir y que siempre estamos en los roces, pues. Siempre el patrimonio no está en una condición de validación o viabilización, sino que siempre está como a contrapelo. Lo dejo ahí, o sea que gracias. Sí, a ver, bueno, yo encuentro que la pregunta de La Paz es muy buena en el siguiente sentido. Muchas veces esta discusión se plantea como si el Ejecutivo tuviera una especie de voluntad única y que tiene que entrar a discutirla con el Parlamento y con la sociedad civil y con los gremios, no sé qué. En el caso de Ley de Patrimonio Cultural, nosotros entre el ingreso del 2019 y el reingreso de la indicación sustitutiva del año 2021, porque en el fondo esta cuestión fue un poco así. En 2018 se trabajó en elaborar la ley, en 2019 entró, se discutió todo el 2019 y parte el 20, en 2020 se partió un proceso de sistematización de todos esos aportes, insumos, no sé qué, se ingresó la indicación sustitutiva del 2021. Todo ese tiempo de preparación del 2020 fue en parte lo que dice La Paz. Son las coordinaciones con todos los ministerios que suscriben esta ley. Porque esta cuestión, por ejemplo, algunos ejemplos, digamos, que por lo rápido de esto uno no puede profundizar tanto, pero Ministerio de Educación, ¿te fijas? El Ministerio de Educación también firmó la ley, no lo mencioné antes. Ministerio de Medio Ambiente también firmó la ley y no lo mencioné antes. Ministerio de Educación, vimos todo un capítulo de educación patrimonial, cómo se incorporaban los temas de educación patrimonial en la agenda del ministerio. ¿Te fijas? Y eso fue, no es que nosotros lo hayamos puesto en el documento y le mandamos la ley a las Express y las Express lo ve con ellos y ellos firman cualquier cosa. Estos fueron reuniones y reuniones con los equipos técnicos, con los ministros, con el presidente, con las Express, para poder llegar a una redacción adecuada en cada artículo que involucraba a otro ministerio. De hecho, con el Ministerio de Medio Ambiente, vieron lo que... No son discusiones malas, pero discusiones que son probablemente de conocimientos disciplinares distintos respecto a la noción de paisaje. O sea, ellos no concebían que una ley de patrimonio incorporara el concepto de paisaje cultural. El paisaje era el paisaje que manejaba medio ambiente y no los paisajes culturales. O todas las discusiones de ley de base del medio ambiente, de todos los de impacto ambiental, también fueron muy discutidos con ellos. Con el Ministerio de Justicia, la definición de dónde eran los sistemas sancionatorios, si era por la policía local, si era no sé qué, si había fiscalizadores, planta fiscalizadora directa, todo eso se discutió con ellos muchísimo. Ministerio de Economía, lo que mencioné antes como a la pasada, de esta medida del cambio de la ley de propiedad industrial para el patrimonio inmaterial, eso fue visto con el ministro de Economía directamente, tratando de encontrar un esquema que nos permitiera contar con este asunto de protección. Entonces, ¿y para qué decirte lo del MIMBU, lo del MOP? Fue tal cual, o sea, con el MIMBU los temas planificados. La discusión de si patrimonio iba, no te digo a rayar a la cancha el MIMBU, pero a obligar a incorporar en los IPT
las áreas patrimoniales declaradas fue una discusión larguísima. Y definir con ello si es que el subsidio lo manejaba el MIMBU, si es que había un subsidio de entrada, y quién lo manejaba, y cómo se aprobaban las líneas de subsidios, fue largas discusiones con toda la plana técnica del MIMBU. En ese caso estuvo muy metido el subsecretario, Guillermo Rolando, y también después el ministro, que sea. Pero nada, basta, digo, la firma de los distintos ministerios de la ley fue hecha sobre la base de un trabajo en el que a veces hubo acuerdo, a veces no hubo acuerdo, y a veces hay cosas que van en la ley que, por ejemplo, a Cultura no necesariamente le parecían bien, u óptimas más bien, ¿fijáis? Que era el máximo posible logrado en la negociación interna. Todo el tema del Ministerio de Hacienda, que también firma la ley. ¿Tú crees que Hacienda le causa mucha gracia? Bueno, Hacienda justo entonces se acababa de hacer la reevaluación de las propiedades urbanas, del tema del pago de impuestos territoriales. Y a nivel nacional, pero también con la cifra, pero lo que decía Impuestos Internos era que eran 44.000 millones de ingresos extra al fisco al haber hecho la actualización de las tasaciones fiscales, ¿ya? De las propiedades urbanas. Y de esos 44.000 millones, 22.000 se iban a la ley de patrimonio por efectos de beneficios tributarios directos a conservación. La mitad se iba para eso. Entonces, ¿tú crees que esa discusión con Hacienda fue muy fácil? Fue una cuestión que terminamos resolviendo finalmente, ¿cómo te diría? En un diálogo muy constructivo y tal, pero finalmente esas decisiones las corta el presidente después de que se ponen todos los argumentos. Entonces, son discusiones difíciles. Yo creo que lo que hay hoy día en el Congreso es parte de eso, y cualquier ley nueva que se quiera ingresar, post consulta indígena, cualquier cosa que es el gobierno vigente, tiene que ser lo mismo. Tiene que firmar con todos los ministerios de nuevo todas esas disposiciones, porque los toca a todos ellos, a minería, a justicia, todo. Entonces, es una discusión que se da muy poco, pero que es real, y que hoy día, incluso en escenario económico distinto, te diría, muy distinto que hace 4 años o que hace 3 años, nada te asegura que las mismas disposiciones que están hoy día en la ley vayan a ser aceptadas por todos los ministerios de manera tal cual se hicieron antes. Emilio, la última pregunta y aquí terminamos. Le doy la palabra a Patricio Gross. Patricio, activa tu micrófono, por favor. Sí, cómo no. Muchas gracias. Y, bueno, perdonen el atraso, pero yo vengo de una conversación con el ministro Jaime de Aguirre hoy día en la mañana. Por eso no me pude incorporar a la hora, porque se alargó la conversación con él. Demostrar el interés que tienen distintas instituciones y la ciudadanía porque esta ley salga. Así que en ese sentido, y termino con esto, yo creo que nosotros deberíamos hacer una campaña que no solamente fueran privados o particulares que se sumen a carta, sino que buscar apoyos de fundaciones o corporaciones que son del patrimonio cultural. Estoy pensando en la Corporación del Patrimonio Cultural, estoy pensando en SICOP Chile, estoy pensando, en fin, varias que hay al respecto, y que justamente deberíamos sacar de ellos también algo similar en el sentido de que muestren la urgencia, la necesidad, que estamos todos conscientes que esto puede ser mejorado, etcétera, etcétera. Lo mismo creo, por supuesto, del Colegio de Arquitectos y de la OA, que deberíamos como instituciones mantener también constantemente una presencia en la importancia que tiene la ley y seguir los pasos que se van dando, de tal manera que no sea solamente un clamor, sino que demostremos que estamos interesados y que conocemos los temas que se debaten. Y por último, las organizaciones del patrimonio inmaterial. Yo creo que es muy importante, por la importancia que tiene esta ley con el patrimonio inmaterial, que nosotros consiguiéramos que también, imagínate que un grupo de artesanos, estoy pensando en los de Quinchamalí, que están más organizados, que si ellos están convencidos, tienen alguna conciencia de la importancia que tiene para ellos y para el bien del patrimonio, lo que se está proponiendo, escucha que sería interesante, ¿no es cierto?, que los grupos de artesanos de distintos lados, payadores o qué sé yo, los que se nos pueden imaginar, que están en la categoría de patrimonio inmaterial, pudieran también sumarse a una forma distinta, si ustedes quieren. Ahora, yo soy cuasimodista, he dado grandes peleas porque los cuasimodistas se pronuncien, he tratado que sea también patrimonio de la humanidad, tú sabes, ha sido así. Bueno, pero los veo medios como que no se convencen, no saben. Pero en fin, lo doy como un ejemplo de que tanto corporaciones y fundaciones como grupos ¿cómo se diría?, patrimonialistas inmateriales, salgan también a la discusión. Eso era. Gracias, Patricio. Ahí en lo que tú mencionas de las artesanías, podemos hablar con la Fundación Ruta País, que
ha gestionado Domingo Arancibia tan brillantemente para todos los artesanos de la piedra en Pelequén, y las otras dos que él también está liderando, podrían también escribir una carta. En todo caso, yo les agradezco a todos, te agradezco, Patricio, quiero decirte que la OA toma el guante que tú lanzas, pero nosotros ya le pedimos una hora al ministro para presentarnos y precisamente para hablarle de la importancia que es para nuestra asociación y para los arquitectos. La dimensión cultural de la arquitectura pide que esta ley se apruebe, por lo tanto queremos que se tramite, se perfeccione y se haga el trabajo legislativo que falta. Así que yo no me queda más que agradecerle a Emilio, no sé si quieres cerrar con alguna palabra, Emilio, y terminamos esta brillante exposición que nos has brindado hoy día. No, nada, primero gracias por conectarse, por estar aquí, por el interés. Gracias, Yves, y a todo el equipo de la OA por la invitación. Reitero a Lucía, a la Valentina, y a Pablo, perdón, también que está por ahí, a todos la OA. Y gracias también no solo por esta actividad, sino por por el permanente compromiso durante todos estos años de que esta ley avance. ¿Ya? Yo creo que, como decía Pato, una cosa son las gestiones de trayectorias individuales que se suman, que siempre son importantes, y otras son las visiones institucionales que también vienen a sumarse. En la ley, en el caso de la ley, hubo muchos apoyos que fueron de hecho institucionales y que fueron súper importantes. La directiva de la Sociedad Chilena de Arqueología, por ejemplo, en un momento también tomó una posición respecto a la ley que fue clarísima, importantísima. Toda vez que en Chile hay dos grandes grupos, la Sociedad Chilena y el Colegio de Arqueólogos, y la Sociedad Chilena de Arqueología fue muy importante, la Sociedad de Paleontología también, hay varios órganos que han estado ahí discutiendo esto, no solo del campo de la arquitectura, también mencioné algunos de los pueblos indígenas, o sea, la CODEIPA en pleno, Rapa Nui también apoyando. Yo creo que esos son apoyos súper relevantes porque también muestran una visión institucional más transversal y más técnica. Entonces yo estoy súper de acuerdo con lo que dice Pato. Y nada, a mí en este momento lo que me interesa mucho es, en otras circunstancias me tocó estar muy en la primera línea de esta cosa, y hoy día mi interés es sumarme a un colectivo que apoye la cosa. No tengo en ese sentido interés como en seguir haciendo guaripola con la cuestión, sino que me gusta más la idea de ser un grupo grande, porque creo que es la única manera en la que esta cosa salga. Creo que en la medida en que sea reconocido ese colectivo, esa fuerza de mucha gente de diferentes lados, de diferentes sensibilidades, creo que podemos ayudar a que la cuestión avance. Y me alegra mucho lo que dijo Pato del ministro. Creo que reafirma las impresiones que todos hemos tenido de él y lo que puede ayudar a que esta ley avance. Eso, Bueno. así que gracias. Gracias, Emilio. Les agradecemos a todos su asistencia a esta conferencia de Emilio Lacerda y los invito para el día 25 en que tenemos la conferencia del arquitecto Germán Hidalgo que nos va a hablar sobre el teatro municipal y el patrimonio del casco histórico de la ciudad de Santiago en este ciclo en el mes del patrimonio y en los 25 años de vida de la AOA. Muchas gracias a todos.